Mundial de Waifus 2025. Jornada 3 de 3. Resultados. El primer enfrentamiento fue entre la gran archimaga de clan Carmesí, Megumin, versus la gran modelo y actriz, Mai Sakurahime. Este fue un duelo muy interesante y muy emocionante, que terminó con el resultado final de 71-59, a favor de la vencedora, aquella que obtiene los 3 puntos. Ella es Megumin. El segundo enfrentamiento fue entre The Noble Princess, Yuki Suou, versus la gran Gyaru, Akari Watanabe. Este fue un duelo muy interesante y muy emocionante, que terminó con el resultado final de 48-37, a favor de la vencedora, aquella que obtiene los 3 puntos. Ella es Akari Watanabe. El tercer enfrentamiento fue entre la gran ninja, Hinata Hyuga, versus la gran Heine, Asuna Yuki. Este fue un duelo muy interesante y muy emocionante, que terminó con el resultado final de 70-50, a favor de la vencedora, aquella que obtiene los 3 puntos. Ella es Hinata Hyuga. El cuarto enfrentamiento fue entre la gran Saleteri Princess, Alisa Mikhailovna Kohou, versus la gran cocinera, Nino Nakano. Este fue un duelo muy interesante y muy emocionante, que terminó con el resultado final de 92-62, a favor de la vencedora, aquella que obtiene los 3 puntos. Ella es Alisa Mikhailovna Kohou. El quinto enfrentamiento fue entre la reina demonio, Rias Gremory, versus la gran supervisora de los guardianes de la gran tumba de Nazareth, Albert. Este fue un duelo muy interesante y muy emocionante, que terminó con el resultado final de 58-20, a favor de la vencedora, aquella que obtiene los 3 puntos. Ella es Rias Gremory. El sexto enfrentamiento fue entre la secretaria de la Academia Seirei, María Mikhailovna Kohou, versus la gran candidata a gobernar el reino de Lubunica, Emilia. Este fue un duelo muy interesante y muy emocionante, que terminó con el resultado final de 109-41, a favor de la vencedora, aquella que obtiene los 3 puntos. Ella es María Mikhailovna Kohou. El séptimo enfrentamiento fue entre la gran Automemory Doll, Violet Evergarden, versus la gran bruja inmortal, CC. Este fue un duelo muy interesante y muy emocionante, que terminó con el resultado final de 82-31, a favor de la vencedora, aquella que obtiene los 3 puntos. Ella es Violet Evergarden. El octavo enfrentamiento fue entre la gran maga del grupo de héroes, Frieren, versus la gran guardaespaldas del clan Shinomiya, Aya Yasaka. Este fue un duelo muy interesante y muy emocionante, que terminó con el resultado final de 69-56, a favor de la vencedora, aquella que obtiene los 3 puntos. Ella es Aya Yasaka. El noveno enfrentamiento fue entre la gran panadera, Miku Nakano, versus la gran cantante virtual, Hatsune Miku. Este fue un duelo muy interesante y muy emocionante, que terminó con el resultado final de 50-21, a favor de la vencedora, aquella que obtiene los 3 puntos. Ella es Miku Nakano. El décimo enfrentamiento fue entre la gran loba plateada, Fenris, versus la gran sacerdotisa del trueno, Akenohime Hime. Este fue un duelo muy interesante y muy emocionante, que terminó con el resultado final de 74-54, a favor de la vencedora, aquella que obtiene los 3 puntos. Ella es Akenohime Hime. El 11º enfrentamiento fue entre la gran asesina de Night Ride, Akame, versus la gran sicaria, Yor Forget. Este fue un duelo muy interesante y muy emocionante, que terminó con el resultado final de 61-56, a favor de la vencedora, aquella que obtiene los 3 puntos. Ella es Yor Forget. El 12º enfrentamiento fue entre la gran diosa de Axis, Aqua, versus la gran oscuridad dorada,
Yano. Este fue un duelo muy interesante y muy emocionante, que terminó con el resultado final de 84-62. A favor de la vencedora, aquella que obtiene los 3 puntos. Ella es Yano. El 13º enfrentamiento fue entre la gran idol, Ai Hoshino, versus la gran espada del héroe del escudo, Raptalia. Este fue un duelo muy interesante y muy emocionante, que terminó con el resultado final de 80-44. A favor de la vencedora, aquella que obtiene los 3 puntos. Ella es Raptalia. El 14º enfrentamiento fue entre la gran soldado de Yora, Tubi, versus el gran escudo del reino, Darkness. Este fue un duelo muy interesante y muy emocionante, que terminó con el resultado final de 74-53. A favor de la vencedora, aquella que obtiene los 3 puntos. Ella es Tubi. El 15º enfrentamiento fue entre la gran espíritu del tiempo, Kurumito Kisaki, versus la gran sirvienta, Ren. Este fue un duelo muy interesante y muy emocionante, que terminó con el resultado final de 109-57. A favor de la vencedora, aquella que obtiene los 3 puntos. Ella es Kurumito Kisaki. Y el 16º enfrentamiento fue entre la gran cosplayer, Marin Kitagawa, versus la gran Tsukuyomi, Tsukase Yusaki. Este fue un duelo muy interesante y muy emocionante, que terminó con el resultado final de 117-26. A favor de la vencedora, aquella que obtiene los 3 puntos. Ella es Marin Kitagawa. La MVP es la gran cosplayer del anime, Marin Kitagawa. Los resultados de la fase de grupos, en el siguiente video. Muchísimas gracias por su valiosísimo tiempo. Nos vemos en un próximo video.